Bueno, un feliz sábado de nuevo, hermanos, para ustedes y para todas las personas que están conformando el grupo de Apocalipsis 14 en YouTube, que nos están siguiendo. Queremos darles las gracias por acompañarnos y también que podamos ayudar a que otros conozcan la verdad que estamos redescubriendo cada día. Dios ha dado una verdad que va a ser como la aurora que va en aumento hasta que llegue el día completo en el cual vamos a ver completamente todas las cosas conforme a como Dios quiere que las veamos. El texto y el tema es titulado "Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia". Hoy es junio 8 del 2019. Seguimos estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis. Cada partecita de la palabra de Dios, hermanos, ahondamos cada vez más y cada vez es más profundo el estudio, cada vez entendemos más, cada vez nos deleitamos más, y eso hay necesidad que sea una realidad desde el más pequeño hasta el más grande del pueblo de Dios. Dice Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Quisiera que alguno de los hermanos me ayudara a entender el contexto de lo que nos está diciendo, en qué tiempo se está dando este evento. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Cuándo sucedió eso? 1798, durante el momento en que qué poder toma preso a qué poder. Francia toma preso a quién, al papado, y fue como una herida como de muerte. Entonces la palabra como de muerte nos denota mucha información, y por eso hay que estudiar la Revolución Francesa, saber quién estuvo detrás de la Revolución Francesa, quién estuvo detrás de la conformación del poder de Francia como tal, y de cómo la historia se está repitiendo en este tiempo con este poder que arranca en el versículo 11. Sabemos nosotros de Apocalipsis 13, del 1 al 10, habla de qué poder. ¿De qué poder habla? Del sistema papal. En el versículo 11 en adelante comienza a hablar de otro poder que es Estados Unidos y el protestantismo apóstata. Pero es importante que recalquemos, hermanos, la Biblia tiene un orden, pero también tiene unos eventos que se dejan como a la espera de cumplirse, y por ejemplo vemos, dice, y su herida de muerte fue sanada. O sea que la herida de este poder del sistema papal va a ser sanada nuevamente. ¿Y qué hizo el sistema papal durante los 1260 años? ¿Cuál fue su principal característica? Persecución, fuerza, muerte, asesinatos, inquisición. Este poder aparentemente perdió su poder, pero ahí entró a trabajar en lo oculto para en un momento dado surgir a la luz con la destrucción como nunca antes se ha dado. Eso es lo que nos habla Apocalipsis 13:3. Y dice, y se maravilló toda la tierra y fue en pos de la bestia. O sea, el texto nos habla que va a irse a adoraros. Cuando se va en pos, es que se postra a adorar a la bestia. Eso es lo que nos dice, que toda la tierra, pero va a haber un pueblo, como alguien, digamos, la Biblia nos dice, hermanos, cosas que aparentemente son absolutas, pero sabemos cuando dice, y toda la tierra se fue en pos de la bestia, ¿toda la tierra se va a ir en pos de la bestia? No, hay un grupo que va a poder sostenerse y no va a ir en pos de la bestia, a pesar de que dice que toda la tierra. Pero nosotros no somos de la tierra, sino somos ¿de dónde? Del cielo. Bueno, entonces, a pesar de que dice que es toda la tierra, hay un pueblo que no pertenece a la tierra, que está en la tierra, pero que muy pronto vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Muy bien, vamos a estudiar eso, hermanos. Vamos a pasar esto, lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué sirve un temporizador en la cocina?
Ejemplo, si estamos haciendo un trabajo de un horno, ¿para qué sirve? Para que nos acuerde del tiempo en el cual va a estar. O sea, cuando ese reloj suena, ya se cumplió, o sea, hecho está, o sea, está hecho, sea un pan, sea lo que sea, ¿no? Un pan, ¿cierto? Entonces, ese es un temporizador. Ponemos X tiempo. Cuando llega el tiempo, ¿y qué hacemos? Vamos a ir al horno a ver cómo está. Si necesita más tiempo, entonces lo ponemos otra vez. Pero si somos precisos y ya sabemos que el tiempo llegó, entonces ¿qué sucede? Ya es tiempo de ir a hacer lo que tenemos que hacer. Y va a sonar, ¿cierto? Asimismo, Dios está mandando unas señales. Y este momento nos indica que algo ha pasado, o sea que está hecho, o que hecho está, o que hecho es. Entonces, el Señor está colocando ese tiempo, hermanos, está colocando eventos, señales, para que nosotros sepamos qué. Sepamos que qué. Que ha llegado qué. El tiempo, que se están dando las señales y que el pueblo de Dios necesita estar atento porque desde el cielo se va a dar una sentencia. ¿Cuál es? Consumado es, hecho es. Eso es lo que el pueblo de Dios necesita estar atento. Entonces, esto implica para todos, para los niños, para los jóvenes, para todos que estemos atentos a esas señales. Marcos 13:28 nos dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca? La venida de Cristo, a las puertas, y va a venir Él, y va a salir del cielo, va a salir del santuario celestial y va a venir aquí a la tierra. ¿Estamos atentos a las señales, hermanos? ¿Quién supo de una noticia muy importante en esta semana relacionada con el Padre Nuestro? Muy bien, el Papa lo cambió. ¿No es eso una señal, un reloj? Dice lo siguiente. Esta fuente es del 6 de junio, pero encontré otra que no la alcancé a colocar que habla que eso se dio el 3 de junio, pero digamos la noticia aparece el 6 de junio. Este es uno de los periódicos ingleses más influyentes, que es The Guardian. Dice, conducido a la tentación, el Papa aprueba el cambio a la oración del Señor. La nueva reacción para los católicos le pide a Dios que no caigamos en la tentación. Sus palabras son memorizadas por los niños cristianos de todo el mundo y se repiten en casi todos los actos de adoración cristiana. ¿Y comienza cómo? Es la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, en el cielo. Ahora el Papa Francisco ha arriesgado la ira de los tradicionalistas al aprobar un cambio en la reacción de la oración del Señor. En lugar de decir, no nos conduzcas a la tentación, dirá, no nos dejes caer en la tentación. Hermanos, esta es una pieza de la sutileza del engaño de Satanás. Si no tenemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía, muchos profesos adventistas del séptimo día van a aprobar lo que acaba de hacer el Papa. Muchos. Y no me sorprendería que en un futuro textos que provengan de la organización apoyen lo que acaba de hacer el Papa. Sin embargo, vamos a ver, si no tenemos los lentes de la profecía bíblica, hermanos, vamos a caer en uno de los engaños más sutiles que podemos contemplar para este tiempo. Y vamos a ver por qué. Entonces,
Vayan ustedes viendo en sus Biblias, pero vamos a mirarlo ahorita. Ahora, ¿qué tipo de mensaje espera escuchar usted hoy? Que hemos hablado. ¿Un mensaje de qué? Lo hemos repetido y repetido. Un mensaje de verdad presente. ¿Qué es verdad presente? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Sí, ¿y cuál es, y para nosotros qué es esa verdad? Pero los mensajes tales como qué, los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, están perfectamente calculados para explicar el movimiento adventista pasado, ver nuestra posición actual y dar fe de los que, se fortalece la fe de los que dudan y dar certeza al glorioso futuro. Eso es lo que usted siempre debe escuchar, sea aquí va aquí o vaya a otro lado, debe escuchar la verdad presente. Tienen que hablarle del santuario, tienen que hablarle de la profecía, de las 2300 tardes y mañanas, tienen que hablarle de los mandamientos de Dios y tienen que hablarles de la fe de Jesús. ¿Está bien? Muy bien, ya hemos visto esto, hermanos, los mensajes. El primer mensaje nos dice la hermana White que me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, y que no se pueden tocar, no se pueden mover clavijas, no se puede tocar nada de esos mensajes. Tenemos las fechas. Daniel 8:14 habla de qué profecía, que el santuario iba a ser ¿qué? ¿Y qué significa la purificación del santuario? Muy bien, Samuel, pero ¿qué significa que sea limpiado, que sea purificado el santuario? Eso es parte de lo que tenemos. ¿Es qué? Victoria sobre el pecado, y adicionalmente, si hay victoria sobre el pecado, ¿qué está sucediendo con los pecados en el cielo? Están siendo borrados. Acuérdense, ¿dónde se lleva a cabo el perdón de pecados? ¿En qué parte del santuario? ¿En el atrio? ¿En qué parte? En el altar del sacrificio. Allá se da el perdón de los pecados. Pero ¿en dónde se da el borrado de los pecados? En el lugar santísimo. Por eso es que se hacían los sacrificios día a día. El Cordero de Dios era inmolado, los sacrificios se hacían dependiendo de la persona, y día a día el sacerdote llevaba, pero una vez al año se hacía la purificación del lugar santísimo, que era purificación del lugar santísimo, del lugar santo y de todo el tabernáculo y de toda la congregación. Es muy importante eso, porque eso es borrado de pecados. Cuando Cristo venga a la tierra, hermanos, Él va a venir por un pueblo santo que haya borrado sus pecados por medio de la obra de Cristo en el cielo, que haya reconocido sus pecados, y Él va a venir a destruir el pecado. Si alguien tiene pecados, ¿qué va a pasar? Va a ser destruido. Entonces, el tiempo de ahorita, hermanos, es que nosotros logremos encontrar la victoria sobre el pecado para que sean limpiados y borrados nuestros pecados, y eso son los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. 1833 el primer ángel, el verano de 1844 el segundo ángel, identificar la caída de y a Babilonia. El mensaje del tercer ángel, 1846 y 1847, que era identificar la bestia, su imagen y la marca, y también identificación del sello de Dios. Primero se dio la identificación del sello de Dios en 1846, y luego se dio la identificación de lo contrario, que es la marca de la bestia, en 1847. Muy bien. Y el mensaje del cuarto ángel se predicó completo, sumando el mensaje del primero, el segundo y del tercer ángel, a partir de 1888, que es la justificación por la fe. O sea, que Cristo nos declara justos, nos declara santos, a partir de una experiencia personal diaria basado en el santuario, que no va a terminar sino hasta que cuando Cristo venga por segunda vez. Eso es el 2019 hoy. Nosotros tenemos que tener este conocimiento acumulado, hermanos. Es una urgencia, es una repetición una vez tras vez que hacemos, porque es necesario tener esa experiencia personal.
No podemos estar ni afuera, sino que tenemos que estar ¿dónde? Adentro. ¿En dónde? ¿En qué parte del tabernáculo estamos? Muy bien. Entonces, claro, estar frente hacia donde está el sumo sacerdote nuestro. Apocalipsis 14, del 6 al 12 nos habla de los 3 mensajes angélicos. Esto ya pues para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a hablar del segundo peldaño, que es el mensaje del segundo ángel. ¿Cuándo se comenzó a dar ese mensaje, Sebas? ¿Cuándo se comenzó a dar el mensaje del segundo ángel? ¿En qué parte del año? Verano de 1844, muy bien. Y Apocalipsis 14:8 me dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. En Apocalipsis 18, que es el mensaje integral de los 3 ángeles, encontramos el verso 2 que me habla de la caída de Babilonia, pero me habla de manera diferente con relación. El versículo 8 de Apocalipsis 4 me dice, porque ella ha dado a beber a todas las naciones, y en el capítulo 18 ya las naciones están tomando de ese vino de la ira de Dios, de la ira de la fornicación de Babilonia. A partir, entonces, acuérdense, 1844, en el verano, se comenzó a dar la predicación del segundo ángel. En el verano de 1844, que era identificar la caída de y a Babilonia. O sea, tenemos que saber quién es Babilonia y qué cayó. Ya hemos estado estudiando que la caída de Babilonia ha caído hace mucho tiempo, lo que es el sistema católico, pero para 1844 se estaba dando la advertencia de la caída del movimiento protestante a nivel mundial, que había tomado ya el vino de Babilonia. Y por eso es que Dios necesita un pueblo, separarlo del mundo, para que venga a dar el mensaje completo de los 3 ángeles, y lo invitó a salir de Babilonia, que no participara de sus pecados. Pero Babilonia no ha caído completamente. ¿Cuándo va a caer completamente? Cuando sea dado otra vez la sanación de la herida y ya sepamos quién es trigo y quién es cizaña. En ese momento se va a dar la completa caída de Babilonia, pero ya para ese momento el pueblo de Dios está sellado, el pueblo de Satanás está también marcado, y muchos van a tomar una decisión tardía o un arrepentimiento tardío. ¿Quién encontramos en la Biblia que tuvo un arrepentimiento tardío? Judas. ¿Quién más? Saúl. ¿Y Satanás? Él se arrepintió tarde ya y nunca se arrepintió. Pero, pues él sintió remordimiento. Judas también, por eso el arrepentimiento tardío es culpa, es remordimiento por lo que había hecho. Muy bien, entonces, ¿qué significa que ha caído a Babilonia y que es hecha habitación de demonios? Ya lo hemos estudiado, pero vamos a entrar un poquito en ese detalle, hermanos. Dice la hermana White, llamados a exponer al hombre pecado. En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad del hombre pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios, que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo del Señor. Cuando nos habla aquí que ha intentado cambiar los tiempos y la ley, ¿qué texto está mencionando? ¿Daniel qué? ¿Daniel qué? Daniel 7, ¿qué versículo?
7:25, vayamos allá, por favor. ¿Qué dice Daniel 7:25? Muy bien. Otro texto dice, me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día, que aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan destacada. ¿Estamos escuchando? Dice, vuelvo a leer, me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de ¿qué? De Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué hacían ese grupo? Les voy a pedir el favor que hagan silencio. Me fue presentado un grupo de personas bajo el nombre de Adventistas del Séptimo Día que aconsejaban que el estandarte o la señal que nos hace un pueblo singular no se hiciera ondear en forma tan destacada. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Quién me quiere ayudar a que lo estudiemos? ¿Qué quiere decir ese texto? Sí, que están dudando, que no están teniendo claro quiénes son. Pero en el anterior versículo, en el anterior texto dice que Dios ha llamado a su pueblo. ¿Y cuál es su pueblo? Los adventistas del séptimo día. Pero en este texto me dice que hay un grupo de personas bajo el nombre de adventistas del séptimo día. Ese es un grupo de adventistas nominales que tienen solo el nombre. Pero ¿cuál es la característica del verdadero pueblo? Dice, como razón de esto sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Juan dice al describir el pueblo remanente de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es el lema nuestro. Esto comprende la ley y el evangelio. El mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios, para derribar el monumento conmemorativo de Dios y para exaltar un día de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? No. Dice, el mundo y las iglesias se están uniendo para transgredir la ley de Dios, para derribar el monumento conmemorativo de Dios, que es ¿cuál día? Ahora sí, y para exaltar un día de reposo que lleva la rúbrica del hombre pecado. ¿Cuál es ese día? El domingo. Pero el sábado de Jehová tu Dios ha de ser una señal para mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los desobedientes. Entonces, el pueblo adventista del séptimo día es un pueblo separado del mundo para poder predicar la verdad, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, estar preparado para poder enfrentar y desenmascarar al hijo de perdición. Eso es la tarea. Tenemos que estar viendo los eventos, tenemos que estar atentos a los eventos, a las señales que se están dando, para poder entender, hermanos, que hay una tarea del pueblo de Dios de poder denunciar a este hombre de pecado. Ya hemos estudiado esto, hermanos, vuelvo a repetir porque es que la repetición de un mensaje finalmente nos va a llevar a tomar una decisión. Y esto es para que ustedes se acuerden, porque va a llegar un momento en el cual no van a tener a una persona y a usted le va a tocar depender completamente de la palabra de Dios. Si nosotros no somos conscientes de esto, hermanos, va a llegar un momento que vamos a ser probados y vamos a llorar amargamente si no estamos haciendo el debido estudio. Esto era lo que pensaban los reformadores, las interpretaciones antes, durante y después de la reforma. ¿De quién es el anticristo? ¿Qué pensaban ellos y qué pensamos nosotros? ¿Quién es el anticristo? El papa. ¿Quién es la abominación desoladora?
Daniel 7 y Daniel 8. Daniel 8 y Daniel 11. El papado, muy bien. El cuerno pequeño, ¿quién es? Roma, el hombre de pecado, el papado, la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia que es verso 1 al 13, al 10, ¿quién es? ¿Quién es la ramera de Apocalipsis 17? ¿Y quién es Babilonia en Apocalipsis 17? Muy bien. ¿Quién es Babilonia la grande? Entonces vamos a mirar dos características, el cuerno pequeño y Babilonia la grande, en esta mañana de estudio. Ya hemos estudiado, hermanos, los atributos del cuerno pequeño, Daniel 7:8 y Daniel 8:9. Está escrito por 12 atributos. Usted tiene que combinar, estudiar todos estos atributos para que usted sepa quién es el cuerno pequeño. Vamos a mirar que solamente hay un poder que resume todos estos y es el sistema papal. En esta mañana vamos a entrar en algo de detalle del sexto y del noveno como parte de lo que hemos estado estudiando. Tiene ojos como de hombre y boca de hombre que habla palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Dice, vamos a, por favor, alguien que me quiera leer Daniel 7:8, hermana Amanda. Diego, por favor, lee Daniel 8:10. Hermana Soledad, por favor, lea Apocalipsis 13:8. Entonces comenzamos, Amandita. 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que este cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Daniel 8:10. Creció hasta llegar al ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las desafió. Muy bien, entonces contra el ejército del cielo, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien. Apocalipsis 13:6. Y lo adorarán todos los moradores de la tierra. 13:6. 13:6. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Muy bien, entonces ese es el poder que se describe como el cuerno pequeño y por eso Daniel y Apocalipsis tienen que estudiarse combinadas. De acuerdo a la palabra, ¿qué es blasfemia? A la palabra de Dios, ¿qué es blasfemia? ¿Cuándo encontramos eso? Que se hace pasar por Dios y el que perdona pecados, se hace que puede perdonar pecados. Los textos Lucas 5:20 al 24, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Le dijeron a Jesús, ¿quién es este que habla blasfemias? Y dice, tus pecados, Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. A decir, levántate, anda, y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Y en Juan 10:27 al 33 habla que a Cristo también está diciendo que Él da vida eterna, que Él dice que yo y mi Padre somos uno. Y le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Muy bien. Entonces, blasfema aquel que se atribuye el poder de perdonar pecados y se atribuye el poder de ser igual o semejante a Dios. Ya hemos revisado algunos de estos textos, pero voy a ir muy rápido con relación a lo que piensa el papado de ellos mismos, para que sepamos cómo están blasfemando el nombre de Dios. Dice, ¿es el Papa Dios? Es muy cierto que los papas nunca han aprobado o rechazado este título, Señor Dios, el Papa. O sea, si no lo rechazan, ¿qué significa? Que lo aceptan.
El Papa y Dios son lo mismo, por lo que tienen todo el poder en el cielo y la tierra. El Papa, que siendo Dios, no puede ser juzgado por el hombre. El Papa no es solo el representante de Jesucristo, Él es Jesucristo mismo. O sea, ¿qué significa? Que si es Jesucristo, ¿creerá tenerse la prerrogativa de cambiar la palabra de Dios? Claro, porque es Jesucristo. Si Jesucristo es el verbo de Dios, ahora el papado está queriendo ostentar ese poder. Esto, hermanos, es lo que decía el Cuerno antes de 1798 y que incluso siguió diciendo después de esa fecha. Por eso es que vemos que el papado nunca murió. El papado se oculta, pero nunca muere. Vemos las fechas, 1895, 1520, 1580, eso sí fue antes de la herida, pero hay muchos textos que son posteriores a 1798. Estos son recuentos de páginas donde están los originales, hermanos, de cartas de los papas, y en esta página, por ejemplo, Deum Nostrum Papam, esto fue dado, dice nuestro Señor el Papa, aquí arriba, ¿sí ven? Dice nuestro Señor el Papa, y en la parte abajo, aquí dice nuestro Señor Dios el Papa. Entonces, estos son documentos antiguos, hermanos, pues que solamente les pongo la referencia. Este es, por ejemplo, uno dado en la página 944 del Papa, un Papa en 1508. Dice Credeter atem Dominum Nostrum Papam. Esto traducido dice lo siguiente. Está en la parte inglés y miramos la parte español, pero creer que nuestro Señor el Papa, el establecedor de dicho decreto, y así podía decretar como él lo hizo el decreto, debería ser considerado herético. O sea, el título es nuestro Señor el Papa, o sea, eso no ha cambiado. Otro texto dice, aquí, no, perdón, ese es el mismo. Todos los nombres en las Escrituras son aplicados a Cristo. Todos estos mismos nombres se aplican al Papa. Dios en la tierra, nuestro Señor Dios el Papa, esto le está diciendo León XII en 1817. O sea, 1798 la herida mortal, pero ya en 1817 ya están hablando otra vez del poder que tiene este sistema en el mundo. Dice aquí, dado que el pontífice romano por el derecho del primado apostólico gobierna toda la iglesia, nosotros también enseñamos y declaramos que él es juez supremo de los fieles, dice, y que en todos los casos que caen bajo la jurisdicción eclesiástica se atiene a su juicio la sentencia de la sede apostólica, de la cual no existe una autoridad superior, no está sujeta a revisión por parte de nadie, ni a nadie le es lícito juzgar acerca de su sentencia. O sea, ¿cuál es la institución más alta a nivel mundial, la entidad más superior a nivel mundial? El sistema papal, el papado como tal. Por eso es que dice que no existe una autoridad superior, o sea que si el papado dice vamos a cambiar la palabra de Dios, no hay ninguna autoridad en la tierra que pueda cuestionar sus decisiones. ¿Estamos uniendo con la noticia al principio? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Lucas 10:25, y un doctor de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, la norma para cualquier pregunta es, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Id pues y aprended lo que esto significa. Entonces, Cristo no vino a cambiar la ley, Cristo no vino a alterar la palabra de Dios. Y por ende, ninguna persona tiene esa autoridad y tiene esa potestad de cambiar la palabra de Dios. Vamos al texto, hermanos. Mateo, ustedes pueden leer el Padre Nuestro desde el versículo, perdón un momentico que aquí hay un error.
señora. ¿Dónde se va a conseguir el texto original del Padre Nuestro? Porque yo estaba leyendo aquí y dice las intentaciones. Ahorita lo vamos a explicar, Amandita. Para allá vamos. Entonces, pero hay Está muy bien, Amandita, la pregunta. Por ahora, ya vamos para allá. Entonces vamos a comenzar a estudiar. ¿Dónde comienza el Padre Nuestro? En el versículo 6, Mateo 6, 6. Ahí comienza el Padre Nuestro. Vamos a concentrarnos en el versículo 13, que es el asunto que nos complete esta mañana con relación a lo que dice a partir del 9. Muy bien, entonces el versículo 13 dice, en diferentes versiones que incluye la King James Version, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué versión tienen ustedes? ¿Qué dice Reina Valera? Y no nos metas en tentación. ¿Qué otra versión tenemos? Dice no nos metas en tentación. Bueno, esta versión dice no nos dejes caer en tentación. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Es muy sutil, por eso les pido al favor que presten atención. Dice la versión King James Version, dice, and lead us not into temptation. O sea, si vamos a... no nos conduzcas a la tentación. Entonces vamos a mirar lo que dice la palabra GES 1533, que es el del griego de la Strong, de la diccionario Strong, dice llevar hacia adentro, traer, llevar a. ¿Está bien? O conducir a. Entonces, efectivamente podría traducirse como y no nos conduzcas a la tentación. Es lo que dice la versión de la King James Version. Ahora, ¿es Dios quien nos conduce a la tentación? Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de ese texto? Y no nos guíes, puede ser, porque el lead tiene que ver con eso. Pero, ¿a quién debemos consultar, hermanos, si tenemos alguna duda? A Dios, a la palabra de Dios. ¿Y a quién más? Al profeta que Dios ha dado para este tiempo, para que podamos aclarar. ¿Pasaron cuántos años, hermanos, de oscuridad sin profecía? ¿Desde qué época hasta qué época hubo profecía? No hubo profecía. ¿Desde quién hasta quién? Desde Juan, que es más o menos el año 100, porque él murió en el año 100. ¿Hasta qué año? Hasta 1844, o sea, 1744 años sin profecía, sin profeta. O sea, todo lo que tenga que ver con dudas, con aclaraciones de lo que significa la palabra de Dios, ¿a quién tenemos para consultar? A la profeta, al profeta que fue levantado. Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que él revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, miremos, hermanos, cómo nosotros hemos interpretado correctamente el texto a partir de lo que fue revelado a la profeta. Voy a leer esto está tomado de la oración, página 356. Si usted quiere saber cada frase del Padre Nuestro, qué significa en ese libro de la oración, va a encontrar cada una de las frases ampliadas. Dice, la tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Está citando ¿qué? Santiago 1:13. O sea que la Biblia se explica que a sí misma no necesita de otra autoridad superior para reinterpretar lo que ya está escrito. Por favor, tengan en cuenta eso, porque este poder está haciendo eso, pero lo está haciendo de una manera tan sutil que está usando la palabra de Dios, está usando la verdadera interpretación
pero el mundo va a entrar en una trampa con esto. Dice, Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles, y él puede reclamarnos como suyos. Habla de la profecía de Zacarías, ve a Satanás al pie de la diestra, y acuérdense de Josué, que le dice, mira, he quitado tu pecado, o le dice Cristo que le dice que le quiten las vestiduras de maldad, inmundas, sucias, y dice, le cambian y dice, mira, he quitado tu pecado y he hecho vestir de ropas de gala. En su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y opresión, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande para nuestras vidas. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste a la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. O sea, Elena de White, desde el tiempo en que fue usada como profeta de Dios, a partir de 1844, si usted tiene alguna duda de cualquier texto, vaya y consúltelo. Y ella maravillosamente explicó y se puso el título correcto, que es no nos dejes caer en la tentación. Eso es exactamente lo que acaba de hacer el Papa en junio 6 del 2019. Ahora tenemos que empezar a hacernos la pregunta. ¿Cuál pregunta haríamos? ¿Por qué está haciendo eso? Vamos a seguir. Tal cual como está escrito. No nos dejes caer en tentación. Correcto. O sea, esa es parte de lo que tenemos que estudiar ahorita. Vamos a seguir. Aunque la prueba no debe desalentarnos, por amarga que sea, hemos de orar que Dios no permita que seamos puestos en situación de ser seducidos por los deseos de nuestros propios corazones malos. O sea, cuando pedimos no nos dejes caer en tentación, es que nosotros le pidamos a Dios que no seamos seducidos por los deseos de nuestros propios corazones. O sea, tenemos que pedirle al Señor fuerza para que los deseos que hay en mi corazón no me lleven a la tentación. Por ejemplo, ayúdeme con una ilustración. Si a mí me gusta algo, comer entre comidas, ¿qué debo hacer? Pedirle al Señor que me dé fortaleza para no hacerlo, para no comer entre comidas. O comer algo que sé que no debo. Muy bien. Listo. Es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. El pecado significa deshonra y ruina para toda alma que se entrega a él, pero es de naturaleza tal que ciega y engaña. El ruego no nos dejes caer en tentación es una promesa en sí mismo. O sea, nosotros desde el tiempo de 1900, 1800, algo, no sé exactamente cuándo fue escrito este libro, estas frases, nosotros hemos sabido la interpretación correcta de qué es lo que dice el Padre Nuestro. Por eso es que es correcto que digamos, no nos dejes caer en tentación, como lo hemos aprendido. Pero todo el mundo de habla inglesa y todo el mundo protestante ha dicho o ha leído, no nos metas en tentación, no nos guíes a la tentación. Y por eso es que están entrando en un terreno encantado de Satanás, porque Satanás sabía que ese punto iba a discutirse en algún tiempo. Pero nosotros, con 140 años de anticipación, ya sabemos cuál es la verdadera interpretación. ¿Está bien? Les dejo para que ustedes lean, por favor, pueden detener esto para que lo completen. Dice, a nosotros como a Pedro se nos dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, estos son los textos que tenemos que usar para poderles explicar a las personas. No necesitamos la interpretación del Papa.
No necesitamos, porque ¿qué significa que yo vaya y consulte al papado? Pues que estoy aceptando la autoridad del Papa. Entonces tenemos que tener estos textos, hermanos, claros, porque el mundo se le está presentando un engaño tan grande que muchos adventistas dicen, claro, esta es la interpretación correcta. Y efectivamente es la correcta, pero ¿qué hay detrás? Dice, vivamos en contacto con el Cristo vivo y nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama y estaremos seguros que este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Estamos, hermanos, ante un engaño y ataque de Satanás tan sutil que usted necesita prestar atención en esta mañana. Por favor, preste atención. Como humano, ¿puedo alterar esta frase o su significado? ¿El verdadero? No puedo. Y si hago eso, ¿quién creo que soy? Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, podemos entender, hermanos, que cuando este poder otra vez asuma unas prerrogativas que le pertenecen a Dios, en lugar de que el Papa hubiera dicho, yo voy a cambiar la interpretación, que hubiera dicho que es lo correcto y que él debería arrepentirse de sus pecados, reconocer que es un poder perseguidor, que es un poder que no lo va a hacer porque Roma no cambia. Lo correcto es, si hubiera algún momento que hubiera dicho eso, es vamos a tomar los textos bíblicos que soportan cuál es la interpretación y decir, sí, tenemos que evitar por nuestra parte caer en tentación, pedirle a Dios fuerzas para que yo no pueda caer en tentación. Pero lo que está haciendo él es atribuir el poder a la persona que por sí misma no vaya a caer en tentación, y finalmente lo que está haciendo es confundiendo al mundo entero. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo tengo la autoridad para cambiar la palabra de Dios, o sea, la interpretación de ese texto yo lo voy a hacer. Y efectivamente, con base en lo que dice el Espíritu de Profecía, la interpretación que el Papa está dando es la correcta. Pero ¿qué hay detrás? Tiene que haber algo. ¿Qué hay detrás? Por favor, piense, tiene que esforzar usted su cabeza para entender y pensar qué hay. Eso no es gratis. Bueno, vamos a seguir. Dice, entonces, ¿qué señales estamos viendo, hermano, y escuchando que su herida de muerte está siendo sanada? Acuérdense del relojito, ¿cierto? Ya lo vimos, de la higuera entonces este texto, hermano, ya lo vimos al principio, es la noticia, pero vamos a mirar lo que está escrito también en ese documento. Dice, ¿qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está redactado? ¿Qué hay detrás de eso? Dice, la nueva redacción fue aprobada por la Asamblea General de la Conferencia Episcopal de Italia el mes pasado. Aparecerá en la tercera edición de la Messale Romano, el libro litúrgico que contiene los textos guías guía para la misa en la Iglesia Católica Romana. Esto es fecha de junio 6, o sea que en mayo fue que se aprobó ese documento. El Papa dijo en el 2017, o sea, esto ya él lo comenzó a hacer desde el 2017, o sea, esto es planeado, esto no es de un momento a otro. Ustedes cuando ya entren a esa página pueden entrar aquí, cuando dice el Papa dijo, lo llevan a la noticia del 2017, pero pues vamos a concentrarnos ya en la aprobación del documento. El Papa dijo en el 2017 que creía que las palabras deberían ser modificadas. Dice, acordémonos, tenemos a una profeta que da la interpretación correcta del texto.
Ahora tenemos a un sistema apóstata que está asumiendo la prerrogativa de un profeta para dar una interpretación que es la correcta. Pero entonces, ¿dónde está el asunto? Dice, algunos han expresado su preocupación, empieza a verla, aquí está la clave, o sea, hay personas que se están dando cuenta de eso, y usted tiene que darse cuenta de eso también. Algunos han expresado su preocupación por los cambios en la reacción. Meredith Warren, profesora de estudios bíblicos y religiosos en la Universidad de Sheffield, dijo, esta nueva versión de la oración del Señor trata de evitar implicar que Dios tiene alguna mano en el mal. O sea, está diciendo ella, esta es una reinterpretación del texto original, que es lo que dice el texto, que es lo que la mayoría de las Biblias dicen. Dice, pero al hacerlo, el Papa no solo pasa por alto los muchos ejemplos bíblicos en los que Dios trabaja con el diablo, o sea, los otros textos bíblicos que explican ese texto a qué se refiere, para atentar a sus seguidores e incluso a su propio hijo. La nueva versión en realidad va ¿qué? En contra del significado claro del texto griego del Evangelio. ¿Está claro? Sí, correcto. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo ella. No, por eso es el artículo. Este es el artículo que está diciendo, lo que está diciendo el Papa está yendo en contra de lo que Dios dice en la Biblia, es la interpretación de ellos. Pero están diciendo algo que es muy importante y vamos a leerlo ahorita. ¿Qué peligro vemos acá, hermanos? O sea, la interpretación original estaría diciendo eso. Y es lo que es, nosotros no estamos de acuerdo con él, por eso les digo, no confundamos, hombre, no confundamos las cosas. Estamos haciendo una tarea de poder entender cuál es la estrategia de Satanás por medio del sistema papal para confundir a las personas. Pero no podemos entrar en esa confusión nosotros. Entonces, el texto dice, está diciendo, algunos han expresado esta preocupación por los cambios en la reacción. Meredith Warren, profesora de estudios bíblicos y religiosos, dice, esta nueva versión de la oración del Señor trata de evitar implicar que Dios tiene alguna mano en el mal. Entonces, el texto original supuestamente diría que sí tiene, pero por eso tenemos una profeta que nos habla del texto y nos dice cuál es la interpretación de ese texto, pero el Papa no es un profeta. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es su intención detrás? Entonces, vamos a mirarlo. Dice, el papado está dando la verdadera interpretación del texto. ¿Pero qué? El mundo entero le ha dado la aprobación para cambiarlo. ¿Eso qué significa? ¿Que él tiene qué? ¿El poder para qué? Para cambiar la palabra de Dios. ¿Y para cambiar qué? Cualquier texto. Sí, pero es que yo me voy a lo que dice el original, ya lo que... El original dice, no nos dejes, no nos metas, no nos conduzcas a la tentación. Y el otro dice, no nos dejes caer. Caer. Está escrito en el Espíritu de Profecía. Que es lo correcto, o sea, el Papa está, entonces ese es el engaño. Ese es el engaño, o sea, está bien, hermano, la interpretación de Elena de White es la interpretación que él está dando al texto. Está con las mismas, está con el mismo sentido. Lo que quiere decirnos, hermanos, es que sabemos en algún momento de la historia cómo se llegó a ese punto de la traducción King James Version para ese punto, para ese texto. O sea, el original, que vuelvo otra vez a decirlo, hermanos, debe haber una versión en hebreo del Nuevo Testamento, porque esa versión se tradujo del hebreo, digamos, se traduce el Antiguo Testamento se traduce del hebreo y hay los textos en el hebreo. El Nuevo Testamento
supuestamente tenemos una única versión en griego. Entonces, lo que quiero decirles, todos los cambios que ha habido, todas las modificaciones que sean posibles, cualquier duda que tenemos la debemos encontrar ¿cómo? ¿Por medio de qué? De la Biblia, que se explique a sí misma, y si persisten las dudas, tenemos el espíritu de profecía. Esto es para usted, adventista, y para todos nosotros, porque el enemigo está haciendo por este cambio. A ver, ¿el Papa cambia? El Papa no cambia. El sistema no cambia. El papado no cambia. Luego, esta es una estrategia de engaño para que todo el mundo, como dicen, sí, el Papa está dando la interpretación correcta. Nosotros hace 140 años ya sabíamos de esa interpretación y el mundo se está yendo en pos de ¿quién? Y se maravilló. Se va a maravillar porque va a decir, el Papa puede reinterpretar las Escrituras, puede reinterpretar correctamente incluso las palabras de Cristo. Vemos el riesgo, hermanos. Aparentemente está bien, pero no está bien porque está haciendo una estrategia de engaño y de seducción. Y finalmente el mundo entero le va a dar la aprobación. Ahí dice más adelante unos textos. Entonces, cualquier texto bíblico va a poder tener la autoridad de cambiarlo. ¿Y qué es lo que finalmente quiere cambiar? La ley de Dios. Intentará cambiar los tiempos y la ley. Ese es el cuerno, pero eso es lo que el mundo tiene que entrar en esa decisión. Y para eso el pueblo adventista está parado, para decir, no, un momentico, usted puede decir eso, pero nosotros ya tenemos una profeta. Qué oportunidad maravillosa de exhibir el don de profecía. Qué oportunidad está teniendo el pueblo adventista para decir, hace 140 años, no sé el tiempo exacto cuando se escribió este texto de la hermana White, podríamos decirlo, ya nosotros los adventistas del séptimo día sabíamos de esto. Y hace 2 días, junio 6 del 2019, el Papa acaba de decir estas palabras. Entonces, el espectáculo que hubiese el pueblo adventista para decir, aprovechemos esta oportunidad, la iglesia adventista, la conferencia general, saque un boletín diciendo, miren, nosotros los adventistas del séptimo día tenemos esta interpretación hace décadas, más de un siglo, para poder evangelizar al mundo, decirle, nosotros es la luz para el pueblo, para el mundo entero. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que el pueblo de Dios necesita, es un espectáculo, hermanos, que deberíamos ser para el mundo entero. Y sigue diciendo el artículo, después de que los obispos franceses modificaron las palabras en el 2017, Philippe Laure, el editor del Catholic World News, un sitio web conservador, dijo que el cambio fue muy molesto porque la oración estaba profundamente arraigada. O sea, es como el péndulo, ¿sí? Está el liberal cambiando la palabra de Dios y está el conservador diciendo, no, hay que dejarla tal cual era, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Porque como no tienen profeta, pues están en una confusión ahorita. Dice, el Papa Francisco, mire, por favor prestemos atención aquí, el Papa Francisco tiene la costumbre de decir cosas que confunden a las personas, porque tiene un pensamiento, ¿qué? Jesuita. Y esta es una de ellas, dijo al New York Times este señor conservador. Ahora miremos en resaltado, solo te hace preguntarte, ¿dónde se detiene esto? ¿Está claro? ¿Qué está en juego? Dice el artículo. Es un malestar acumulativo. El mismo texto lo está diciendo. Nosotros, si no tenemos claras las cosas, no tenemos el pensamiento de lo que es un jesuita, no sabemos de cómo piensa un jesuita, no entendiéramos lo que es el sistema papal, estaríamos apoyando ese cambio. Y eso es lo que tristemente va a pasar, hermanos. Y vamos a esperar las noticias
de qué es lo que dice la Iglesia Adventista, que debería dar un pronunciamiento diciendo: nosotros los adventistas del séptimo día, basados en el don de profecía, en Elena de White, ya hace 140 años tenemos esta correcta interpretación. Y este poder, este sistema, que es un sistema perfecto de engaño y confusión, ha dicho la verdad, pero con un propósito oculto. ¿Cuál es? Alterar cualquier texto. ¿Dónde se va a detener esto? Dice el artículo. Esto no lo escribí yo, lo dice el artículo. ¿Dónde se va a parar esto? Cualquier texto puede cambiar. ¿Por qué? Porque todo el mundo dijo sí. Esa es la verdadera interpretación del texto. Y es así, es verdadera. ¿Cómo lo sabemos? Porque la profeta lo confirmó. Dijo: esta es la verdad, y así está, el título está. La Iglesia Católica en Inglaterra y Gales dijo que no tenía planes inmediatos para cambiar la reacción. La oración del Señor ha sido cambiada en el idioma italiano. Actualmente no hay planes para que cambien en inglés, dijo un portavoz. O sea, ellos pues están con la duda de lo que va a pasar. Se estudiará cada idioma para ver el significado específico y la comprensión del idioma. Estoy seguro de que habrá alguna consulta con las naciones de habla inglesa. Entonces se va a poner esto en tela de conversación de todo el mundo, y finalmente todo el mundo se maravilla en pos de la bestia, diciendo: la bestia, o no van a decir la bestia, sino el papado, dio la interpretación correcta. Y el pueblo adventista, que 140 años la tenía atrás, o 130, no sé exactamente, callado. Entonces, imagínense, hermanos, con la Biblia, usando un texto correcto, va a engañar a todo el mundo. Lo dice el texto, lo dice el artículo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde se va a detener el papado? Y ya está con todo el poder, la tierra se maravilla de la sabiduría, y el pueblo de Dios, adventista del séptimo día, que tiene la luz, en silencio. Ojalá Dios permita, hermanos, que sea una oportunidad de que la Conferencia General de los Adventistas del séptimo día tome los textos, diga: mire, nosotros esto ya lo sabíamos hace años. Esta es la interpretación correcta. Y entonces, el maravillarse, ¿hacia dónde se dirigiría? Hacia esa luz. ¿Quién fue primero, el Papa o Elena de White? O sea, con relación a Francisco, 2019, junio del 2019. Y Elena de White, 1880, no sé exactamente la fecha, eso fue parte que me faltó tiempo para investigar eso. ¿Cuándo escribió ella ese texto? Deberíamos ser un espectáculo al mundo, hermanos, una oportunidad de oro. No sé qué estén predicando los predicadores de verdad presente hoy, no sé si estamos enterados de eso que se dio. Y cómo lo estamos interpretando, cómo lo estamos dando a las personas. ¿Es claro, hermanos? ¿Es claro? ¿Sí o no? Es una oportunidad de oro que tiene el pueblo adventista para hacer una luz, para decir: Elena de White es una profeta verdadera, hace 140 años ya dio la interpretación correcta de Mateo 6:13. Qué maravilloso hubiera sido, qué maravilloso es. Dios permita, por eso estamos atentos a las respuestas de la organización. Y caso contrario es que digan: el Papa tiene la razón. ¿Ven lo sutil del asunto? Ese es el poder, hermanos, que está presto a destruir al pueblo de Dios. Ese es el poder que necesitamos con la verdad de la palabra de Dios y el espíritu de profecía, analizar los eventos actuales. No podemos ser lectores superficiales. El Papa dijo eso y ya no, hermanos, hay una alteración de una interpretación que, a pesar de que es la correcta, está haciendo que todo el mundo se postre en pos de la bestia y le dé la razón de la interpretación bíblica. Ahora, cuando vengan los problemas, los tiempos de angustia, que yo diga: yo interpreto la Biblia de esta forma, porque si dice el sábado, esta autoridad, ¿qué va a hacer? Esa interpretación es equivocada.
¿Y todo el mundo a quién va a apoyar? A la bestia, al sistema papal. Entonces, dimensionemos, hermanos, en dónde estamos parados en el tiempo profético. El pan está a punto de salir del horno, hermanos. Estamos en los últimos y no sabemos, no lo entendemos. Pero el pueblo de Dios sí lo conoce. Los fieles anglicanos pueden elegir entre las versiones tradicionales y contemporáneas, pero ambos incluyen las palabras "no nos dejes caer en la tentación". O sea, es la interpretación que ellos conocen. Apocalipsis 8, 14, 8, hermanos. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de la fornicación. El mundo está como borracho y dormido. Apocalipsis 18, 3, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de su deleite. Entonces, imagínense, hermanos, el mundo entero apreciando, reconociendo que lógico, claro, cómo Dios va a conducirnos al pecado. No puede, porque Él no nos conduce, es una elección personal. Eso es lo que está diciendo el Papa. Pero ya nosotros lo sabíamos hace 140 años. Y Apocalipsis 17:1, y vi uno de las 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera. Esta es la gran ramera, Babilonia, el hijo de perdición, el cuerno pequeño. Es el sistema papal. No se deje engañar, porque muy pronto, dice, con paz destruirá a muchos. Y estamos llegando a ese tiempo, hermanos, en el cual primero engaña sutilmente, y el pueblo que no se someta va a ser perseguido. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, no más, no entramos en detalle en eso, pero es esta herida como de muerte, y la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Y qué viene después de la sanación de la herida? Estamos en el preciso momento histórico de la sanación de la herida. ¿Por qué? Porque todo el mundo está conduciéndose, siendo cautiva, llevando cautiva a apoyar y a exaltar al sistema papal. La sabiduría que tiene este poder, van a decir, de reinterpretar las escrituras. Y ya lo hizo, hermanos, y a nivel mundial ya se va a dar ese cambio que es correcto, pero bajo un disfraz, porque lo que quieren es ir por el mundo entero. No solamente la Iglesia Católica acepta, pero ¿qué es lo que van a decir? Hay un profeta en la Iglesia Católica, está reinterpretando las Escrituras como debía ser, y es por eso que el mundo se va a maravillar y va a ir en pos de la bestia. Apocalipsis 17:6, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. O sea, después de que se da la maravilla, ¿qué va a venir? Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, ¿qué nos espera, hermanos? Persecución, hermanos. Mateo 24:1, entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Cómo así que usted le está diciendo al papado el anticristo, si el papado está dando la interpretación correcta a las escrituras? Eso va a ser el señalamiento, hermanos, porque ha conquistado a todo el mundo, lo ha seducido con el vino del furor de su fornicación. Y mucho adventista, hermanos, ¿cómo va a estar? Sorprendido. ¿Cómo así? Pero porque no ha hecho el estudio, no tiene el espíritu de profecía, ha dejado al profeta en el cepo del abandono allá, no tiene cómo orientarse.
Y Daniel 11:44, viene el sellamiento, hermanos, noticias del norte lo estremecerán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Apocalipsis 13:15, y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fuesen muertos, y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, se les ponga una marca en su mano derecha. Esta es la marca de la bestia, esto es el domingo obligatorio, hermanos, y ese va a ser parte de la estrategia del engaño que estamos a puertas de ver. Ninguno va a poder comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es la marca de la bestia? Domingo obligatorio. No nos dejemos engañar de confundir que es que el sello, el código de barras, eso va a ser un medio para controlar, pero eso no es la marca de la bestia, ni es el chip es un medio de control, pero no es la marca de la bestia. La bestia es el sistema papal y la marca de la autoridad es el domingo. Punto, hermanos. Ya eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, antepasada. ¿En qué lugar entonces necesitamos estar, hermanos? Tenemos que estar ¿en dónde? En el santuario. Esta es la experiencia para nosotros. Se están dando los eventos y el único camino para nosotros es el santuario. Tenemos que estar ahí. Se están dando ese evento, ese reloj está a punto de sonar. Los eventos finales están diciéndonos, pero tenemos que lograr la experiencia del santuario. Y la vida de Cristo, hermanos, es el modelo nuestro. Tenemos que seguir a Cristo en el santuario. Viene a la tierra, muere en el año 31, asciende al cielo, en el año 31 entra al lugar santo, pasa de 1844, octubre 22, al lugar santísimo, comienza la obra de purificación del santuario, o sea, de borrado de sus pecados y de mis pecados. Significa que cuando Él venga, ya los pecados suyos y míos han sido ¿qué? Eliminados, cortados, borrados. Lo cual significa que el pueblo de Dios ya ha logrado ¿qué? La santidad, victoria sobre el pecado. Esto es para las personas que quieran, hermanos, estudiar mucho más a profundo lo que es Cristo en su santuario. Aquí está la página donde pueden descargar el documento en PDF que explica muy bien paso por paso la experiencia del santuario. Entonces estamos en ese proceso, en esto tenemos que estar concentrados. Ya dimos las profecías, los eventos históricos actuales son solamente ese reloj que nos señala la urgencia de una toma de decisiones, pero tenemos que estar consagrados y concentrados en la experiencia personal de santificación. Ya hemos sido llamados, ya hemos sido justificados, estamos en un proceso de transformación del carácter a semejanza de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo, esperando, viendo hacia el lugar santísimo, pero teniendo la experiencia del lugar santo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la transformación del cuerpo se va a dar cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Ya se dio? No, estamos esperando, por eso es la transformación del carácter a semejanza del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, la oración y la testificación. Dice, día tras día, hora tras hora, debe efectuarse en el interior un proceso vigoroso de abnegación y santificación, y entonces las obras exteriores darán testimonio de que Jesús mora en el corazón por la fe. Diariamente, hermanos, ¿dónde está su oración? ¿Dónde está su estudio? ¿Dónde está su comunión con Dios? ¿Está aquí o está afuera? Usted cree que está acá, pero ¿cómo está su relación? Eso es una respuesta a una pregunta que cada uno tiene que hacerse. La santificación no cierra las avenidas del alma al saber, sino que acude para desarrollar la mente e inspirarle el deseo de investigar la verdad como si fuera un tesoro oculto, y el conocimiento de la voluntad de Dios hace avanzar la obra de la santificación. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está ese texto? Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz.
hay que ir a la intercesión de Cristo. No fue solamente en la cruz, sino tenemos que ir ¿a dónde? Al santuario, en el lugar santísimo donde está Él ahorita. Exactamente, y se salieron del campamento porque volvieron otra vez al mundo. Por medio de su muerte dio inicio a esta obra, para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús cubrió el camino al trono del Padre. Él es el propiciatorio. Jesús cubrió el camino hacia el Padre, o sea que estando yo aquí afuera, puedo ver completamente el camino hacia el lugar santísimo. Ya se abrió todo, ya estamos con el velo abierto. Ahora dice, en el sistema típico que era una sombra del sacrificio del sacerdote de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación. Prestemos atención aquí, hermanos, una remoción o un quitar del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final del ministerio del sumo sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo. O sea, cuando usted le hablen del día de expiación, tiene que pensar en el día de borrado de pecados o quitado de los pecados. No es la purificación del santuario, es borrado de los pecados. O sea que cuando venga Cristo, su registro ya tuvo que haber sido revisado y su pecado haber sido borrado. Uh-huh. Se borran con una condición de la verdadera arrepentimiento. Claro. Arrepentimiento y confesión verdaderos. Claro, ya estamos. Ahí, siempre y cuando se haya tenido el otro. Claro. Ya ese Es un proceso, Amandita. con el anterior. Es un proceso, por eso es que vamos en un proceso hacia el santuario, hacia el lugar santísimo. Es un proceso que se tiene que estar dando y tiene que hacer la permanencia completa. Por eso es que finalmente tenemos que lograr habitar en el lugar santo a partir de ese proceso, pero entendiendo que venimos de una experiencia previa que nos mueve hacia adelante, no hacia afuera, sino hacia adelante. Ahí ya está la perfección. Aquí, sí, Ahí, sí, ahí ya, porque santificación es eso. sí, señora, claro. Dice, este servicio involucra una obra de investigación, una obra de juicio y precede inmediatamente a la venida de Cristo en la nube del cielo con gran poder y gloria. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido juzgada. O sea, esto es parte también para que el mundo cristiano, hermanos, está esperando que cuando Cristo venga va a ser santificado y va a ser purificado, y resulta que es demasiado tarde. El tiempo de purificación, el tiempo de expiación, el tiempo de quitar los pecados es ya. Por eso es que pues dejamos esta información para que las personas lo estudien. Así que, entonces, Hebreos 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga el tiempo de refrigerio. Entonces, miren el orden. Tiene que haber un arrepentimiento, que se borren mis pecados, y después, ¿qué voy a recibir? La lluvia tardía. Entonces, el pueblo de Dios que va a cantar el cántico de Moisés, que tiene el nombre escrito en la frente del Padre, santidad a Jehová, ha tenido victoria sobre el pecado, y ese pueblo va a recibir ¿qué? La lluvia tardía. ¿Vemos el orden? No podemos esperar recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo si no hemos logrado que se borren nuestros pecados y que no hayamos tenido ¿qué? Un arrepentimiento y una conversión previa. El orden es arrepentidos, convertidos, se borran mis pecados y viene el tiempo del refrigerio. Arrepentimiento, conversión, borrado de pecados y derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, esa es la tarea, hermanos. Tenemos que lograr. Esa fue la experiencia de los discípulos
que en un día se convirtieron 5,000 personas, 3,000 personas. Eso es lo que va a hacer que el pueblo de Dios escuche la voz de su pueblo. Dice, y Él envía a Jesucristo. Entonces, miren el orden: arrepentimiento, conversión, se borran los pecados, que es en el lugar santísimo, pecados del mundo, para que vengan tiempos de refrigerio. Entonces, ¿dónde vamos a recibir el refrigerio? En la santificación. Aquí se va a la santificación, y dice, y Él envía a Jesucristo. O sea, cuando el pueblo esté ya con el refrigerio, ¿qué es lo que sigue? Que Cristo viene a la tierra. Y ahora, vamos a terminar acá, hermanos. Esta es una experiencia personal. Esto lo hemos compartido ya, pero quiero revisarlo, repasarlo. Tenemos la experiencia personal nuestra, tenemos la experiencia de Cristo en el santuario. Y ahora miremoslo en tercera dimensión. Esto es viéndolo en 2 dimensiones, pero vamos a adicionarle una tercera dimensión, o sea, viéndolo espacialmente. Entonces, estoy yo acá, estoy afuera del campamento, pero yo ya he sido perdonado. Acuérdense que la persona pecadora es a nivel de lo que pasaba en el campamento. La persona pecadora entraba con su ofrenda, colocaba las manos sobre el cordero, luego lo degollaba en el lado norte, y luego ¿qué hacía? Salía. Entonces, es esa experiencia en el santuario, a nivel del santuario. Por eso les digo, tenemos una experiencia personal que por fe estamos en el lugar santo, porque estamos viviendo el proceso de santificación, pero el proceso anterior, o sea, todo el proceso que ha habido, debe darme luz, porque yo no puedo desconocer ya lo que pasó acá, tengo que recordarlo. Está bien, entonces, yo estoy aquí ya después de haber entregado, haber degollado al cordero, estoy aquí afuera, pero estoy viendo hacia dónde, hacia el santuario, hacia el trono de Dios. Entonces estoy mirando bien arriba. Primero, ¿qué veo? ¿Qué es lo primero que veo? ¿La qué? La puerta. Vea la puerta, que es Cristo. ¿Está bien? Muy bien, entonces esa puerta que es Cristo le tiene que dar una luz. Es una luz que le refleja a la persona. ¿Para ahí la luz? No. Después de la puerta, ¿qué va a haber? ¿Qué tiene que ver? El altar. ¿Y qué se ve ahí? Ve al cordero, ve el sacrificio, y ¿a quién tiene que ver? A Cristo. Él es el cordero. Él es el cordero de Dios que fue inmolado. Él es la puerta. Y ahora, esa cruz, ¿qué le da? Refleja más luz. Después, ¿qué sigue? Sigamos acá. Ya pues el proceso del bautismo para él fue antes, pero pues nosotros seguimos ya ¿cuál es el siguiente paso que hizo Cristo? ¿Entra a dónde? Al lugar santo. Es llevado por los ángeles a la ciudad celestial. Y esa experiencia del lugar celestial desde el año 31 hasta 1844 es la experiencia de la iglesia de Cristo durante ese periodo. Y eso es una luz para nosotros. Por eso es que esa luz se refleja sobre nosotros. ¿Está claro? Vamos creciendo en luz. Después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sucedió en 1844? Proféticamente, ¿qué sucedió? Se abren los libros. Ese es el anciano de días que se acerca al que está sentado en el trono, al del anciano de días, y el de anciano de días le entrega los libros. Eso es la experiencia de 1844, es el comienzo del día de expiación, del día de purificación. Y esto, hermanos, tristemente los cristianos, ¿dónde se quedaron? ¿Con qué luz se quedaron? Con esta, acá. Con la cruz. No entienden la obra de intercesión, porque ellos dicen, no, la obra de Cristo se completó en la cruz.
Eso fue una de las preguntas que le hicieron a la Iglesia Adventista. ¿En qué año? En 1954, con el libro Preguntas sobre Doctrina. El mundo evangélico dice, no, la obra de intercesión termina en la cruz, por eso 1844 no existe. Eso fue lo que se le dijo y la Iglesia Adventista negó 1844. Si usted niega 1844, niega toda esta luz. Entonces, llega 1844, se abren los libros y el verdadero Hijo de Dios, que entiende el santuario, va a recibir una nueva luz de 1844, que se va a reflejar hasta la entrada del atrio, hasta afuera en el campamento. ¿Está claro? ¿Para ahí la luz? No, ¿qué es lo que estamos esperando? Todo esto es en el lugar santísimo, se está dando la obra de mediación de Cristo en el lugar santísimo. ¿Pero qué estamos esperando? La venida de Él. Entonces la venida de Él y los 1000 años refleja una nueva ¿qué? Una nueva luz. El verdadero Hijo de Dios está parado acá y está viendo toda la luz que proyecta el santuario. ¿Está bien? ¿Está claro? Nosotros estamos parados acá, entonces por eso es que la hermana White dice que diariamente necesitamos recordar las últimas escenas de Cristo, porque nos va a dar la capacidad para seguir y adelantar. La esperanza nuestra es llegar al lugar santísimo, es estar preparados para la venida de Cristo. Pero arranca ¿dónde? Estar expectante como lo era el día de la expiación. La persona salía y todo el pueblo en el campamento estaba consagrado, concentrado en arrepentimiento y confesión de pecados. Esa es la luz que es ¿qué? Progresiva. Ahora, el santuario es la luz de la aurora, el camino al trono del Padre. Por favor, denme un texto bíblico que me hable de esto. Esto, lo que acabo de mostrar. Un texto que me hable. Bueno, puede ser la escalera de Pedro, ¿qué más? Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos, ¿cuál es la senda de los justos? Tu camino, oh Dios, es el santuario. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que ¿qué? Hasta que el día sea perfecto. Entonces, el mundo entero se quedó con esta luz, pero miren todo lo que le hace falta por conocer. Y eso es la experiencia para el tiempo actual, hermanos, que usted esté en el lugar santo, pero habiendo recibido precisamente la experiencia del sacrificio de nuestro Señor, en la obra de Él en el lugar santo y la obra de Él en el lugar santísimo, y por fe esperar la segunda venida de Cristo. Eso es una luz que solamente la tiene usted y la tenemos nosotros los adventistas del séptimo día. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta ¿qué? Mente que hubo también en Cristo Jesús. Cristo siguió el proceso, él con su vida siguió este proceso. Para llegar a tener la mente de Cristo, yo necesito seguir ¿qué? El camino de Cristo. Los pasos que Él siguió y la luz que Él recibió y la luz que nosotros podemos recibir en esta hora. Colosenses 1:27, a quien Dios dio a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Más adelante en algún momento vamos a estudiar, hermanos, hay dos reinos. El reino de gloria y el reino de gracia. ¿Cuál viene primero? Entonces, ¿en dónde ubicamos eso en el santuario? Gracia en el lugar santo y el reino de gloria en el lugar santísimo. Muy bien. Terminamos ya con esto. Cuando el fruto fuere producido, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo de su iglesia.
Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Qué está esperando Cristo, hermanos? Nuestra santificación, que el carácter sea semejante al de Cristo, que permanezcamos por fe en el lugar santo. Eso significa tener victoria sobre el pecado por fe en las promesas de Dios. ¿Por qué estamos pecando? Por falta de fe. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, por medio de la palabra de Dios, somos santificados. La oración y la testificación, no me quedo estudiando solamente, tengo que comunicarme con Él y tengo que salir a testificar. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran frutos para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Y Apocalipsis 22:11 me dice, hermanos, miren los colores, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Dónde está el injusto? Afuera del campamento. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y miren, el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Si en el proceso, el que es justo, sea justo, pero ahí no para. El que sea santo, santifíquese todavía. Muy bien, hermanos. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la semana antes de venir aquí los sábados? Esa es la pregunta que finalmente tiene que hacernos ver qué cambios tenemos que hacer en nuestras vidas, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos diciendo, qué comportamientos tenemos. Y la otra pregunta es, ¿cuál es mi luz? ¿Estoy con la luz de acá? ¿Estoy con la luz de acá? ¿Con qué luz estoy? Y eso es para que el Señor nos llame a un verdadero arrepentimiento. Y estamos todavía, hermanos, la tarea es tener los pensamientos, la mente de Cristo. Por eso cada vez entendemos un poquito más lo que dice Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este viaje, hermanos, a través del estudio de la palabra de Dios, que sea para beneficio, para preparación, porque el reloj del horno ha sido puesto. Estamos cada vez con más evidencias de la venida de Cristo, hermanos. La pregunta es, ¿cómo estoy yo? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Qué estamos diciendo? Las palabras, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mis talentos? ¿En qué invierto los bienes que el Señor ha dado? Entonces, esto es solamente una pregunta que usted tiene que hacerse, porque usted tiene que lograr tener los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo, y la mente de Cristo no va a tener pensamientos inicuos, y vamos a volvernos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, y todavía la puerta está abierta para perdonar. Bueno, hermanos, que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Vamos a hacer pongámonos de